Está con nosotros Dani Steingart. Dani es doctor en sociología, un fanático de los datos duros, de las estadísticas sociales. Todos los periodistas de hace una década, más o menos, buscamos sus números para orientarnos, para hablar sobre seguro. Estudió mucho sobre pobreza, desigualdad y desarrollo económico comparado entre distintos países. Viajó a esos países nórdicos en los que la gente es muy feliz y no odia al Estado ni a la política. Hasta hace un mes y medio, fue director del Centro de Estudios para la Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y estando ahí diseñó junto con su equipo un plan, el Plan Argentina Productiva, para que la Argentina de acá al 2030 baje la pobreza a la mitad, la indigencia a un tercio, y encima dice que lo podemos hacer cuidando el medio ambiente. ¿Está loco Dani Steingart? Bueno, vamos a tratar de comprobarlo ahora. Le damos la bienvenida. Dani, ¿cómo te va? Actual director de Planificación Productiva de Fundar. ¿Cómo va, Dani? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá. Buenos días. Fuiste funcionario desde el 2019 hasta hace un rato, 15 minutos, se podría decir. ¿Se está aplicando ese plan de Argentina Productiva que vos que presentaste hace poquito? Sí, se viene implementando. Hay mucho. Vamos a poner algunas cuestiones. El plan parte de una idea que es un diagnóstico general de Argentina, que es: Argentina es un país muy de mitad de tabla para arriba en las métricas internacionales, y sigue siendo de los mejores países de la región en prácticamente todas las métricas sociales, productivas. Te voy a interrumpir tipo Fantino durante toda la charla, porque vos decís cosas que van en contra de un sentido común construido y me gusta puntualizarlo. La Argentina es un país de mitad de tabla para arriba. Sí, yo alguna vez dije Argentina no es un país de mierda y lo sigo diciendo. Claro. Mirá, la esperanza de vida en Argentina, muy de mitad de tabla para arriba. Incluso el ingreso per cápita es muy de mitad de tabla para arriba. Esto medido en dólares, como hay que medirlo. Sí, comparable en dólares, la paridad de poder adquisitivo es muy de mitad de tabla por arriba. Estamos entre los 20 países con más médicos por habitante del mundo. Estamos entre los 25 países con más camas hospitalarias por habitante. Estamos entre los 25 países con más camas hospitalarias por persona en el mundo. Exactamente. Los años de escolarización de la población. Hay médicos escuchando, escuchen este dato. Bueno, puedo seguir mencionando, digamos, lo que decía, años de escolarización promedio de la población son muy de mitad de tabla para arriba. Es 11 años promedio. El mayor país del mundo es Alemania con 14. Y en la región Argentina está segunda después de Cuba, que tiene 12,5 más o menos, etcétera, etcétera. Y aparte somos campeones del mundo. Además campeones del mundo. Vale. Cualquier métrica de desarrollo, la gran mayoría de las métricas de desarrollo, Argentina está muy de mitad de tabla para arriba. Eso es una verdad. La otra verdad es que los últimos 50 años fueron bastante una mierda, podríamos decir, retomando la palabra. ¿Cuántos? ¿50? Y desde mediados de los 70, salvo algunas excepciones. Me cagaste. Salvo algunas excepciones, digamos, quizás 2003, 2011 es un periodo de muy fuerte movilidad social ascendente. Los últimos 50 años Argentina, su desempeño económico fue mucho peor a la mayoría de los países del mundo. De hecho, Argentina es el país del mundo que desde mediados de los 70 más tiempo pasó en recesión. Mira. ¿Del mundo? Sí. Desde el 74 al 75, en los países del mundo pasó más de 20 años en recesión. Entonces, esa verdad, digamos, de que Argentina no es un país de cuarta, digamos, coexiste con un declino relativo, una decadencia relativa, que en los últimos 10, 12 años se acentuó, digamos. Entonces, esas dos cosas coexisten, y quizás en el imaginario social muchas veces están latentes ambas cosas, ¿no? Cuando se dice peor, mejor país del mundo y esas cosas, ¿no? Y la tercera cuestión, que es un poco el plan plantea después de hacer ese diagnóstico, es: tenemos una gran oportunidad a 2030. Digamos, más allá de que las últimas décadas fueron malas y que los últimos 10, 12 años estuvimos estancados, hay una oportunidad para salir adelante y poder cumplir esas metas que vos, Gabriel, planteabas, digamos, cuando presentabas el plan. Argentina puede bajar la pobreza a la mitad, puede bajar la indigencia a menos del 3%, digamos, hoy estamos cerca del 10%, digamos, de bajarla en 2/3, digamos. Puede generar 3 millones de empleos registrados en el sector privado, puede volver a crear fuertemente empresas, en gran medida porque el mundo que se está viniendo es un mundo que va a dar una oportunidad a Argentina. Y Argentina, si logramos consensuar algunas políticas de Estado, puede hacerlo, digamos. Vamos a poner algunos ejemplos. Una de las
cuestiones que más trabó el crecimiento de las últimas décadas y el desarrollo de las últimas décadas es la famosa restricción externa. Es básicamente, nos quedamos sin dólares. Cuando nos quedamos sin dólares, la economía no puede crecer, tenemos una devaluación, o tenés muchísimos controles a las importaciones que frenan el crecimiento, y cuando la economía se deja de crecer, no crea empleo, muy difícil que pueda bajar la pobreza, y a la inversa, digamos. En general van muy de la mano de la otra. Por supuesto, hay excepciones, ¿no? Los 90 fueron unos años de crecimiento con suba de la pobreza y la desigualdad, pero en general van muy de la mano. Entonces, para crecer necesitamos dólares, porque cuando la economía crece, bien sabemos, la gente tiende a consumir más, las empresas venden más, invierten más, todo eso requiere insumos importados, requiere máquinas importadas y se pagan en dólares. Cuando no hay dólares, eso se frena. Tenemos una oportunidad ahora en los próximos 10 años para volver a tener una lluvia de dólares, podríamos decir, de la mano del mundo que se viene, que es un mundo que va a demandar energía, y Argentina está, floreciendo vaca muerta, pero también Argentina tiene un grandísimo potencial en las nuevas energías, las energías limpias, como solar y eólica. Argentina el otro día me estaba mirando, es junto con Chile de los pocos países del mundo que tiene excelentes condiciones en ambas energías, la eólica y la solar. Y si el hidrógeno, que es una tecnología, el hidrógeno verde es una tecnología que empezó a hablarse en los últimos 2-3 años, puede consolidarse, nosotros podemos transformar esa energía eólica en un líquido, digamos, para después exportarlo como forma de combustible. Podríamos decirlo. Ahora, ¿por qué todo eso se vería traducido en una mejora social? Si cada vez que en Argentina sectores económicos tuvieron recuperación, no derramó nunca, por usar un término un poco feliz. Mirá, el periodo de mayor movilidad del litio. ¿Por qué deberíamos concluir que el negocio del litio va a redundar en una mejora social? Sí, hoy tenemos la soja. Por eso sí, digo. pero Argentina hoy exporta menos que en el 2011. O sea, el periodo, vamos al revés. El mayor periodo de movilidad social ascendente que decía anteriormente, que es 2003-2011, de los últimos 50 años, la pobreza en ese periodo pasó del 70%, como la mide el INDEC, al 28%. Bajó. ¿70%? Sí, como hoy la mide el INDEC, en 2002-2003 tenía 70% de pobres. Bajó al 28%, bajaste 42 puntos de la pobreza. La desigualdad bajó. No está como instalado como una verdad ese dato, que para mí es impresionante, ¿no? Que sea el mayor periodo virtuoso desde el 70. Desde no, el 70, baja de la pobreza. La baja de la pobreza bajó 40 puntos la pobreza. Lo que pasa es que todo lo que pasó con el INDEC en 2007 claro. en adelante, bien, pero vos fuiste alguien que siempre buscó estadísticas alternativas confiables. Vos te dedicaste, no sé si hay alguien en la Argentina que se haya dedicado con tanto ahínco a tratar de ver cuál fue la evolución real de la pobreza después de lo que fue la intervención del INDEC y la pérdida de confianza en las estadísticas oficiales. Vos armaste como una serie alternativa para verificar, y además otra cosa que vos hacés, estamos hablando con Dani Steingart, es decir, cuál era la pobreza de acuerdo a los parámetros actuales, que es algo que pocos hacen, sino que toman las cifras de ese momento. No, atención, el INDEC cambió los parámetros, entonces con los parámetros actuales, cuando agarró el gobierno de Néstor Kirchner, la pobreza era superior a 65%. Exactamente, eso es algo que se dice poco. Y la dejó en 20 y ¿cuánto? 27 aproximadamente. 27 en el 2015, Cristina. Pero no fue post 2001, digamos, ¿no bajó un poco con Duhalde? No, Duhalde en realidad sube, se termina de la pobreza sube en los fines de los 90, claro. En la devaluación del 2002, la pobreza pega todavía un salto mayor, al 67-70%, y a partir de 2003 empieza a bajar. Pero bueno, volviendo al punto anterior, ese periodo, que por eso digo que es el de mayor movilidad social ascendente desde los 70 para acá, 2003 hasta 2011, particularmente ya 2011-2015, las métricas sociales tienden a estar estancadas, no empeoran pero tampoco mejoran. Ese periodo se dio con una condición de posibilidad, fue que tuviste triplicación de exportaciones. O sea, voló, digamos, las exportaciones. Y las importaciones en ese periodo volaron también, porque la economía creció a las famosas tasas chinas, no sé si ustedes se acuerdan, sí. 8% de crecimiento de la economía. Las importaciones volaron y hubo dólares para financiar eso. Entonces, Leandro, retomando la pregunta, ahí vos tenés un ejemplo concreto de un periodo de mucha mejora de las condiciones de vida que pudo ser, digamos, hay muchas condiciones que lo permitieron, pero una sin lugar a dudas fue que tuviste dólares, y cuando eso se frenó, que fue en 2011, no pudiste más seguir con esa trayectoria. Y eso mismo que estoy diciendo también pasó en otros países de la región, con sus más, con sus menos, pero digo, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, con gobiernos de distinto signo político,
todos bajaron la pobreza, algunos bajaron más la desigualdad que otros, pero todos tuvieron una bonanza muy fuerte en ese mismo periodo porque todos tuvieron fuerte ingreso de divisas. Entonces, es muy probable, o sea, por lo menos tenemos condiciones, retomando el punto, de que eso, parte de esa bonanza que se había dado en su momento, pueda repetirse bajo otras formas, con otros sectores, en los años que se vienen. Por ejemplo, de la mano de, decíamos, vaca muerta, el hidrógeno verde, el caso del litio, claro, el cobre. Pero algo que nos planteábamos al principio del programa es cómo todo eso que parece súper auspicioso, el litio, el cobre, vaca muerta, cómo se va a traducir que no lo exportes, como se dice siempre, como materia prima y que puedas industrializar. Y ahí nos preguntábamos si el peronismo cree que puede hacer eso. ¿Por qué estos 4 años no vimos ni un proyecto de ley para hidrocarburos, para litio, digamos? Va a cerrar la gestión sin nada de lo principal. Retomo algo que ha dicho Gabriel, me había preguntado Gabriel y que no lo respondí directamente, que es, se está aplicando el plan, digamos. Hay muchas iniciativas que se sancionaron en estos años que van totalmente alineadas con lo que se plantea en el plan. Vamos a poner un ejemplo. En 2020 se sancionó la Ley de Economía del Conocimiento, porque nosotros recién hablamos de recursos naturales, pero en realidad lo que se viene en la década incluye un montón de otros sectores, incluye a la industria, incluye a la economía del conocimiento. Después insistí con la pregunta, Lean, que me quedó colgada la respuesta. Pero retomo, en 2020 se sancionó la Ley de Economía del Conocimiento, que es muy importante para el florecimiento de las industrias del conocimiento, software, audiovisual, satelital, nanobiotecnología, etcétera. En 2021 se sancionó una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología que es fundamental para incrementar el gasto en ciencia y técnica, que es una de las grandes madres de todas las batallas del desarrollo. En 2022 se sancionó una ley de promoción de la industria automotriz, que también es súper relevante para lo que se viene. Pongo 3 ejemplos, pero hubo varias normativas que se sancionaron en estos años que van sembrando el caldo, el campo para que tengamos un desarrollo productivo en serio y no sea un mero ciclo de auge y caída de materias primas como muchas veces ha pasado. Es cierto, Flor, que hay muchas leyes que se han por ahí trabajado y no se terminaron de enviar al Congreso, producto de la situación política argentina, las internas. Y es verdad que son leyes que hay que sancionar, leyes que incentiven la agregación de valor en el litio, leyes que incentiven la producción de gas natural licuado, que es agregarle valor al gas de vaca muerta, leyes que incentiven inversiones, por ejemplo, en la industria petroquímica, que es agregarle todavía más valor al gas de vaca muerta, y esas son cuestiones que el plan lo plantea como pendientes, porque es un plan a 2030, no es un plan retrospectivo, digamos. Yo te preguntaba si cuándo se va a ver o se puede ver socialmente, porque a ver, agarremos el periodo de pandemia. El gobierno le pagó los sueldos al sector privado. 1 año y pico le estuvo pagando los sueldos. Le dio a los trabajadores, ¿queremos agua? El ATP. O sea, gastó un montón de guita. Y no tuvo retribución de ningún tipo del sector privado sobre eso. Que además tuvo, de nuevo, después de la era Macri, balance récord algunas empresas. Entonces la pregunta era, ¿por qué ese desarrollo y esa facilitación de recursos que se le está haciendo en esos sectores estratégicos va a beneficiar socialmente? En el periodo del kirchnerismo solamente fue mayores dólares. O sea, por tener no fue solamente mayores dólares, por eso decía, hubo otro tipo de políticas complementarias, políticas que tendieron, por ejemplo, a una distribución progresiva del ingreso. Bueno, por eso, no es solamente el desarrollo. Sí, pero es condición de posibilidad. Muchas veces yo veo que en el discurso se dice solo las políticas de redistribución. Sí. Y esas políticas de redistribución, si yo no tenía dólares, tarde o temprano te iban a ser insuficientes. Mirá lo que pasó post-2011, que hubo una mucha vocación de redistribución, y sin embargo no tenía los dólares, la economía estaba estancada. Como estaba estancada, el empleo generado, el empleo privado registrado, que había volado desde 2003 a 2011, se estancó, la pobreza se estancó. Entonces, vos podés tener muchísima voluntad política por la redistribución progresiva, y lo saludo, pero si vos no generás las condiciones para que eso se dé y sea sostenible en términos macroeconómicos vía generación de dólares, por más voluntad que tengas, se va a trabar eso. Entonces, sin ir más lejos, vamos a un ejemplo más extremo. Venezuela tuvo muchísima vocación redistributiva, la chocaron con el tema de la generación de dólares y terminaron mucho peor de lo que habían arrancado. Entonces es importante que un proceso, de desarrollo tiene que tener un montón de políticas,
pro redistribución, yo estoy de acuerdo, pero también tiene que atender fuertemente a que el combustible de todo eso que son las divisas no se agote, no nos quedamos sin eso. Estamos hablando con Dani Stengar, autor del Plan Argentina Productiva 2030 para bajar la pobreza a la mitad. Dani, ahora entonces dependemos en definitiva de una buena racha en materia de exportación de recursos naturales. Hasta ahora ha sido así, 2003-2011 volaron los commodities, entonces tuvimos los dólares y pudimos hacer política redistributiva. Ahora estamos diciendo, se viene una buena racha porque vamos a tener exportación de, en el área energética, y eso nos va a permitir, nos va a dar aire para otra cosa, pero ¿cómo se transforma la matriz productiva para que eso sea algo más permanente? Me parece el punto de la cuestión. A ver, hay un montón de países que han tenido ciclos de auge y caída de recursos, de commodities, y eso no lo llevó al desarrollo. Y nosotros lo que planteamos en el plan es justamente que hay que aprender esas experiencias fallidas, podríamos decir, y mirar experiencias de donde los recursos naturales fueron palancas virtuosas de la industrialización, del desarrollo económico y social. Hay algunos países, por lo menos yo estudié bastante antes de estar en la gestión, que quizás son interesantes para ver, digamos. Noruega es uno de ellos. Noruega es un país que hoy es de los más desarrollados del mundo, país que vos mirás la canasta exportadora y no se diferencia demasiado de la de Angola, porque son dos países que exportan mayormente hidrocarburos. ¿Cuál es la gran diferencia? Noruega logró políticas para también producir los buques que abastecen las plataformas petroleras, fabricar las propias plataformas petroleras, tener el know-how de cómo extraer hidrocarburos. Noruega extrae mayormente en el mar, ¿no? A tal punto que ahora cuando se discute los proyectos de hidrocarburos en el mar argentino, YPF busca una aliada que es la Equinor, que es su contraparte noruega, la YPF noruega, porque tiene el conocimiento y la expertise para tal cosa. Tiene el conocimiento, la ciencia, la tecnología ligado a la parte más difícil del proceso. Cuando uno piensa en recursos naturales, piensa más en eso como un caso virtuoso, donde uno pueda, como país, aprender las tecnologías más complejas, donde uno pueda desarrollar un montón de proveedores industriales asociados, que vos, por ejemplo, con Vaca Muerta puedas tener bienes de capital, maquinarias asociados producidos en Argentina, abasteciendo a ese sector. Cuando uno piensa en minería, que uno pueda tener otro ejemplo parecido a Noruega, pero con minería, es Australia. Australia es un país minero, pero donde también es el principal exportador de software para la minería del mundo. Entonces, nosotros lo que queremos es no solo exportar el commodity o el producto primero, que es necesario, pero también es desarrollar una cadena de valor asociada a eso, teniendo software para la minería, agregándole valor al litio, por ejemplo. No me rehúso a creer que Argentina puede fabricar baterías y vehículos eléctricos, por ponerte un ejemplo. Es un aspiracional que siempre hay que apostar. De hecho, hay una ley de electromovilidad que se envió en 2021 que tampoco por las condiciones que sabemos no se pudo terminar de discutir, pero que es necesaria para que Argentina pueda producir vehículos eléctricos. Y la ley agroindustrial tampoco. La ley agroindustrial tampoco está en discusión, digamos. Pero son leyes necesarias para lo que se viene, siempre tratando de incentivar la agregación de valor y siempre tratando de incentivar el desarrollo de proveedores. Y ahí, por ejemplo, en estos años, ¿qué se hizo? Mirá, hay un programa que se llama Programa de Desarrollo de Proveedores, que está dentro de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, que justamente trata de financiar, que el Estado financiando proyectos que permitan desarrollar proveedores industriales, particularmente en cadenas como las que mencionamos, en energía, en minería, en automotriz, etcétera, donde vos puedas ir teniendo todo un ecosistema pyme que pueda abastecer a esos proyectos. De esa manera vos lo que tendrías es que por cada operación de Vaca Muerta no solo generás los empleos directos en Vaca Muerta, sino el empleo en el que le vende la máquina, el empleo en el que le vende el insumo, el empleo en el que le vende un servicio, que te permite multiplicar mucho más justamente lo que deja ese sector. Ahora, sí. A la vez, una cosita más. Muchas veces hay las actividades, por ejemplo, Vaca Muerta o minería, por ponerte ejemplo, o el agro, requieren de insumos para importar. Si vos muchos de esos insumos los podés producir localmente, también te ahorrás divisas, que también es necesario. O sea, como que, digamos, si matás 2 pájaros de un tiro, por un lado creas empleo y capacidades, y por otro lado te ahorrás divisas
tratando de desarrollar esos proveedores que mencionaba recientemente. ¿Y no se dan algunas medidas contradictorias en el sentido de que, por ejemplo, en el Plan Productivo 2030 le ponen mucho énfasis a la economía del conocimiento, que es esto, exportar conocimiento, tecnología, software, y después se toman medidas como ponerle una arancel a la computadora y, por ejemplo, mi madre, que es licenciada en sistemas, necesitaba una computadora para trabajar y es imposible comprar una, salen carísimas, digo, ¿todo eso no es contradictorio, querer apuntar a la economía del conocimiento y encarecer las computadoras? Yo lo que diría es, yo a título individual no creo que los aranceles a las computadoras, yo a título individual no creo que sean una buena medida. Me parece que efectivamente coincido con lo que decís. Sí creo que, de todos modos, en los últimos 3 años, 4 años, el empleo en software subió 30% en Argentina. ¿Pero cuánto más podría subir? Sí, pero los aranceles es algo hiper reciente, digamos. Miremos, de todos modos, hay un montón de incentivos que fueron favorables. ¿Qué son los aranceles? Si lo puedes explicar brevemente. Aranceles es como cuando vos importás algo, pagás un impuesto extra y te encarece el producto. Sí, algo que yo, por lo menos a título individual creo, hoy desde un lugar que no estoy en la gestión, digamos, sí, yo creo que las computadoras tienen que ser baratas, digamos. Es una herramienta de trabajo y bueno, no creo que sea una buena medida justo esa. De todos modos, sí. Se pone el arancel para cuidar los dólares. Estamos como en ese camino sin salida, ¿no? Sí, o generar ciertos empleos rápidamente, pero bueno, yo creo que a la vez al encarecerte las computadoras te puede afectar indirectamente el empleo en otros sectores. En el corto plazo, muy de corto plazo te permite generar empleos rápido, pero bueno, yo creo que hay esas discusiones sobre esos sectores, es válido darlas. Retomando lo anterior, de todos modos, con la economía del conocimiento, el sector creció espectacularmente en los últimos años en Argentina. Y también hubo, Flor, una cosa más, hubo otros desincentivos, si querés, y a pesar de eso creció. La brecha cambiaria, claro. Eso se plantea abiertamente en el plan, digamos, no es algo sano, digamos, para esos sectores, porque hay una parte importante de las exportaciones de economía del conocimiento que no están formalizadas, digamos. Todo el mundo conoce a algún profesional que exporta algo para afuera y que bueno, lo termina haciendo por un canal informal. Bueno, ahora se está tratando de, por lo menos, atender eso en lo que es con la ley del monotributo tecnológico, el monotech, que trata de, por lo menos, subsanar eso. Pero, por supuesto, son parches dentro de un contexto donde la brecha cambiaria tiene sus costos. Cuando se conoció, Dani, estamos hablando con Dani Steingart, sociólogo, autor del Plan Argentina Productiva, que es un plan que, entre otras cosas, se propone bajar la pobreza a la mitad de acá al 2030. Cuando se conoció este programa que tiene 11 misiones, ¿no es así? 11 grandes ejes temáticos. Una de las cuestiones, uno de los que te criticó fue Juan Grabois. Criticó al plan, no a vos puntualmente, pero porque el plan dice que se puede generar de acá al 2030 3,5 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado. Y claro, hoy tenemos más de 8 millones de trabajadores en la informalidad. ¿Qué hacemos con el resto?, decía Juan Grabois. Son unos genios, pero dejan a más de 5 millones de personas en la informalidad. Ahí, en su momento, cuando habíamos presentado hace un año y pico, nosotros hablamos de 2 millones de empleos generados, particularmente porque habíamos mirado el segmento asalariado en relación de dependencia del sector privado. Y a partir de esa crítica, que entiendo tiene un punto muy interesante, dijimos, espera, ¿por qué no miramos también lo que es el empleo independiente, lo que llama el empleo independiente informal, que es lo que también se conoce como economía popular? Uh-huh. Por eso pusimos bastante foco en repensar esa meta, incorporando también lo que es el empleo independiente, y por eso ahora hablamos de 3,5 millones de empleos formales a crear. Una cosa que planteamos en el plan es que lo más relevante... Pasaron de 2 millones a 3,5 millones. Porque los 2 millones son asalariados, sí. Eso lo mantenemos, pero incorporamos también lo que son el empleo, el cuentapropista informal, que es importantísimo que se formalice. De hecho, hay todo un bloque del plan que tiene que ver con los recuperadores urbanos, que es muy importante en la economía circular, que es un segmento que es el de mayor accidentabilidad laboral de toda la economía, que es el segmento con altísima pobreza, donde menos del 40% es formal, es una cifra de informalidad altísima, y planteamos una meta muy fuerte de prácticamente duplicar la formalidad en ese segmento. Entonces, en lo que hay uno de los ejes temáticos que es transición ambiental justa y tiene que ver con el tema justamente economía circular, donde
obviamente involucra a las industrias, que son las que en cierto punto generan residuos, también a la ciudadanía, que es la que genera residuos, pero también los recuperadores urbanos, que son un eslabón fundamental en lo que tiene que ver con la cadena de reciclado de materiales, digamos, de recuperación y reciclado de materiales. Ahora, algo que nosotros también planteamos es, si vos mirás cualquier país del ingreso per cápita de Argentina, realmente, o sea, no hay ninguno que tenga informalidad cero. No lo vas a llegar a hacer de un día, de la noche para la mañana. Entonces, algo que nosotros proponemos es, tomando la economía en su conjunto, vos hoy tenés todo el sector público-privado, vos hoy tenés alrededor del 60% de formalidad. Proponemos ir al 70% para 2030. Y es por eso los 3,5 millones. ¿Vas a llegar al 100? No, en 8 años no lo vas a llegar. Sería utópico pensar que sí. Si alguien Perdón, No, y aparte estoy pensando que muchos de los países que siempre decimos países vecinos que no tienen inflación, por ejemplo Perú, decimos, uy, mirá qué bueno, Perú no tiene inflación, estabilidad, pero tiene 75% de informalidad. Exacto. Entonces, algo que nosotros miramos es... perdón, estoy saliendo de una gripe y me está volviendo... No hay problema. Nos pasa siempre, sí. No te preocupes. Perdón, ahí retomo. No, decía... obviamente que tiene que ser súper importante, el principal foco es que el empleo formal crezca a ritmos muy rápidos. De hecho, algo que nosotros planteamos es que crezca muy por arriba del crecimiento poblacional. Y de esa manera vos podés ir subiendo el porcentaje de la población que es formal. Por eso decimos el 60 al 70%. La población crece, algo que yo en su momento había discutido con Juan Grabois, era, en redes por lo menos, es la población crece al 1% por año. Si el empleo formal crece al 3%, que es algo que nosotros planteamos en el plan, bueno, relativo a la población vos vas mejorando. Ahora, a 2030 Argentina no va a ser un país de pobreza cero, ni un país plenamente desarrollado, pero lo importante es reencarrilar una tendencia que se perdió post-2011 y particularmente post-2015, donde los indicadores sociales lisa y llanamente empeoraron. Yo creo que esos indicadores sociales estamos totalmente en condiciones de mejorarlos. Dani, me interesan las comparaciones que muchas veces haces vos de la Argentina respecto a otros países de la región, que en general solemos pensar, o se escucha mucho, que la Argentina, bueno, es un país que está en decadencia, cada vez peor. Si nos tuvieses que poner en una ubicación en la tabla, no ya de todos los países del mundo, sino de los países de la región, ¿dónde estamos? Argentina sigue estando entre los 3-4 países más desarrollados de la región, métrica que tomes. Pensé que ibas a decir 3, le sumaste un 4. Dependiendo qué métrica, por eso te digo. En algunos está primera, en médicos por habitante. No, en médicos por habitante está segunda porque Cuba está primero. Cuba es el más alto del mundo en médicos por habitante, pero el segundo. Pero, por ejemplo, pobreza. Sí. El otro día estaba mirando datos. Argentina tiene una pobreza altísima, que es 39% según la última medición. Ahora, algo que yo estoy harto de que se repitan los medios, sí, que es que Argentina es de los países de mayor pobreza de la región. Eso es falso. ¿Qué pasa? Cada país mide la pobreza de una manera distinta. Todos tienen su propia canasta, porque los hábitos alimentarios son distintos y porque lo que un país considera una necesidad básica es diferente, ¿sí? Entonces, por eso, según las líneas nacionales de pobreza, Bolivia puede tener, no sé, 20%, Chile 8%, Uruguay 10%, Brasil 15%, etcétera, ¿no? Ahora, cuando uno va a compararse con otros países, lo que tiene que hacer es tomar una vara común, claro, una metodología común. Cuando vos tomás una vara común y trata, digamos, la vara Argentina está entre los de menor pobreza de la región. Está parecido a Chile, ¿sí? 38-39%. Es un poco más alto que Uruguay estaría en 31%. Uruguay es el país con menos pobreza. Sí, es un país más o menos parecido en riqueza per cápita Argentina, un poco más igualitario. Por eso tiene un poco menos de pobreza. Pero tiene, y ponerle con Costa Rica y Panamá, estás ahí también parecido, en torno al 40%. No, Brasil está arriba del 45% seguro, Colombia está en torno al 60%, México está en torno al 60-65%, Perú está también arriba del 50%. Entonces, Bolivia, todo eso. Sí, también. Por eso, a ver, es ridículo que alguien diga que Argentina tiene más pobreza que Bolivia o que Paraguay, cosa que se repite muchas veces en los medios, o que Perú. Tomes la métrica que tomes, Argentina es un país más desarrollado. Lo que no quita que en las últimas décadas, y retomando lo que decía anteriormente, esos otros países se fueron acercando a Argentina, porque Argentina estuvo bastante estancada y los otros fueron mejorando. Entonces la brecha que separaba a Argentina de esos países, que era muy alta en los años 70, ahora es menor, ¿no? Eso no significa que Argentina siga siendo de los países más desarrollados de la región. Por ejemplo, Argentina le pasaba el trapo a Chile en casi todas las métricas hace 40 años.
Hoy ya no es así. En algunas métricas Chile está mejor, por ejemplo en esperanza de vida, por ejemplo en ingreso per cápita, por ejemplo en incluso las nuevas cohortes, en los jóvenes, los años de escolarización son más altos en Chile que en Argentina, pero a la vez Argentina sigue estando mejor en otras variables, digamos. Por ejemplo, en desigualdad, bueno, Chile se fue acercando, pero todavía somos más igualitarios. En médicos por habitante, digamos, por ponerte otra que había mencionado anteriormente. Pero en resumidas cuentas, Argentina sigue siendo de los mejores países de la región. Aunque latinoamericanizándose en el mal sentido, en el sentido de que, bueno, las métricas sociales tendieron a estar estancadas y el resto de la región fue mejorando. Digamos. Ahora, estamos bien en ese podio, entonces estamos más o menos tercero o cuarto en la región en desarrollo humano. Tenemos las condiciones por nuestras materias primas, por nuestras condiciones naturales, como para tener un mediano plazo venturoso. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué falta? ¿Qué el plan, vos me vas a decir, el plan Argentina productiva, pero ¿qué te parece que falta desde la política? Vos que de pronto asomaste la cabeza a la política, porque no eras funcionario, no eras político, dirigente político antes, asumiste como funcionario en este gobierno, me imagino que con la idea de llevar todas esas ideas que tenías, esas ideas que habías desarrollado, que habías estudiado, y ahí ¿con qué te encontrás? Yo creo que un problema grande de Argentina es la tremenda incapacidad que hay en la política para ponerse de acuerdo con algunas políticas de Estado. Pero sabés que eso suena como... Son un lugar común. De Rodríguez Larreta. No, pero es verdad. ¿O no? Pero es verdad. A ver, hay a veces algunas sanas excepciones. La ley de economía del conocimiento fue votada por unanimidad o casi. Pero muchas veces hay algunos puntos donde no nos hemos podido poner de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Vamos a poner un ejemplo. El rol de la industria en los procesos de desarrollo. O el rol de los recursos naturales en los procesos de desarrollo. Quizás hay una mirada que tiende a decir, digamos, que ve la industria como un problema, si querés, más representada generalmente en lo que es Juntos. No en todo, pero en buena parte de Juntos. Que es, bueno, la industria es ineficiente, la industria es algo del pasado. Y esa mirada, yo creo que, así fue el desempeño industrial en 2015-2019, donde Argentina fue de los países del mundo, el país del mundo, que más se desindustrializó. Con una 2015-2019 Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó. 17% cayó el producto industrial por habitante. Y digamos, desde 2019 para acá, la producción industrial por habitante creció alrededor del 10%. Bueno, veía la caída de empleos registrados durante el gobierno de Macri, que fue súper marcada. 46 y 48 meses cayó el empleo industrial formal, y ahora en Argentina van 33, creo. Sí, que está recuperándose. 31 total, eso. 33 el industrial. ¿Por qué pasa eso? 33 meses consecutivos de creación de empleo en la industria. ¿Por qué en este contexto? Porque, bueno, a ver, la producción cambió el sistema de incentivos. Tuviste un giro en la política industrial importante, a tal punto de que recuperaste muy fuertemente la producción automotriz que venía en caída, recuperaste la de maquinaria agrícola, que ahora se pinchó un poquito por la sequía, pero 2022 fue un año extraordinariamente bueno. Más se patentó por sobre autos. Subió la participación de los productos nacionales patentados en autos y maquinaria agrícola sobre el total, etcétera. Tuviste un giro fuerte en la política productiva, tuviste fondeo para financiar la política productiva, algo que tampoco había pasado en el pre-2019. ¿Y alguien te podría decir, cerraste la economía y por eso creció? Sustituiste importaciones en algunos sectores, ¿sí? Como los que te decía. También es cierto que las importaciones subieron, digamos, porque se reactivó la economía. Lo que pasa es que cambiaste un poco, si querés, la composición de las importaciones. Tendiste a sustituir más bienes finales y a importar más insumos intermedios necesarios para producir localmente esos bienes finales. Un bien final, para que él o la... para quien está escuchando, perdón... es un bien terminado, un auto, por ejemplo. Entonces vos antes tenías 25% de los autos que se patentaban localmente eran nacionales, 75 importados, hoy estás en 60 aproximadamente nacionales, 40 importados, y eso fue por mayor producción local. Pero retomando un poquito el tema de lo de la industria, hoy el mundo, yo a veces veo que en Juntos todavía se plantea un mundo como el de los años 90, un mundo como el del consenso de Washington, ¿no? De liberalización del comercio y la globalización de esos mundos. Y el mundo está hoy en otra. Recién venía leyendo en el subte cuando venía para acá el discurso de uno de los principales asesores de Biden en materia de política industrial en Estados Unidos. Y lo que dice es:
Estados Unidos tiene que reindustrializarse, cedió demasiado a China. En el marco de la globalización decía que bueno, que perder industria no importaba tanto, y tiene que reindustrializarse porque eso es una cuestión de seguridad nacional por un lado, porque corre el riesgo de dejar de producir cosas que ahora están en manos de China y depende de China, por ejemplo en semiconductores, que son súper importantes en la electrónica, y por otro lado dice es importante tener industria para generar una clase media de vuelta. Hubo muchos empleos que se perdieron por no tener industria. Entonces Estados Unidos está diciendo la política industrial es súper relevante hoy, pero no solo Estados Unidos, China apostó hace décadas por la industria y lo sigue apostando. Y Europa, que si se quiere había seguido un poco el camino de Estados Unidos de bueno, si perdemos cierta industria no es tan relevante, hoy también está apostando muy fuerte a reindustrializar, con mucho foco en lo que son las energías limpias, digamos, en aprovechar el tema del cambio climático, que es un gran desafío, como una forma de industrialización. Nosotros en el Plan Argentina Productiva 2030 planteamos eso, digamos, de que justamente la lucha contra el cambio climático, lejos de ser un costo, tiene que ser una oportunidad para el desarrollo productivo, para el desarrollo de lo que es las energías limpias, digamos, para desarrollar todas cadenas ligadas a energías limpias, cadenas ligadas a los minerales, que son súper relevantes en la transición energética. Y cuando digo cadenas me refiero no solo a producir esos, digamos, el litio, sino todo un ecosistema industrial y de servicios que esté detrás de eso. A la vez, decía, a veces cuesta encontrar política de Estado respecto al rol de la industria en Argentina. También yo creo que dentro del Frente de Todos hay una mirada desconfiada o anti recursos naturales. Que los recursos naturales, primero que hay un montón de países que hicieron uso de ellos para su propio desarrollo, digamos, no solo Noruega y Australia que mencionaba anteriormente, sino mismo Estados Unidos, digamos, Estados Unidos hoy tiene soberanía energética y eso le cambia la geopolítica por haber apostado al fracking, que es muy demonizado en ciertas partes digamos, del centro para la izquierda de la ideología política en Argentina. China es el país más minero del mundo. No es cierto eso de que los países desarrollados no explotan sus recursos naturales y tercerizan todo en la periferia y que bueno, a costa de pasivos ambientales. No es así. Los países desarrollados históricamente hicieron uso de sus recursos naturales, muchas veces no les alcanzaba y por eso importan desde los países periféricos. Obviamente que hay geopolítica al respecto, que hay relaciones de poder y que muchas veces no quieren los países desarrollados que vos te desarrolles porque le podés ir a competir. Pero no es cierto que no han hecho uso de recursos naturales. Inglaterra tuvo su revolución industrial explotando el carbón, que es un recurso, era importantísimo para que en el siglo XVIII y XIX se pudiera dar la revolución industrial. Insisto, China es el país más minero del mundo. Pasa que demanda tantos minerales que no le alcanza y tiene que importarlo de Australia, de Brasil, de Chile, etcétera, etcétera. Dani, muchísimas gracias por haber venido. Estuvo con nosotros Dani Stengar, sociólogo, actualmente en la Fundación Pensar. Muchas gracias. Pensar no, fundar. Uy, Pensar, dijo. Pensar es la de... Es la del PRO. Es la del PRO. No estás en el PRO entonces, no. No es un anuncio que querías hacer. Fundar. Ahí está. Bueno, te abusan un poco de eso de que termine en AR, ¿no? Te quieras justificar. Se van pareciendo. ¿Estás solo en la Fundación Pensar? No, fundar. Fundar. Listo, gracias.